estaba lloviendo mucho y empiezo a escuchar pasos. Y yo decía, no, cálmate, Elizabeth, es tu imaginación, no está pasando nada. Y voy viendo la figura de mi padrastro yendo a la parte trasera donde había dejado el machete. ¿Te imaginas el terror de una niña de 10 años? Me sentí tanto miedo que quería moverme y no podía. Amigos de Buena Nueva Testimonios, gracias por estar otra vez más, en otra ocasión. Gracias por todos aquellos que ya son fans, seguidores, fieles y que nos escuchan cada episodio. Gracias también a todos aquellos que no les gusta y que nos dejan comentarios ahí que no son tan agradables, pero se agradecen. Y gracias por compartirlo con todas las personas. MBS Radio, gracias. Y el día de hoy, en este episodio de Testimonios Buena Nueva, tenemos nada más y nada menos que a una amiga muy querida. Sí, es muy querida, tiene no mucho tiempo de que la conozco, pero nos conocimos por redes, yo ponía mis publicaciones y de pronto me hacía comentarios y después se peleaba con los comentaristas y etcétera, pero poco a poco fui conociendo de su vida y cuando ella me platicó, ella dice una vez, porque ella vive en Estados Unidos ahorita, y fue a Colombia, yo soy en Colombia, platicando ahora mi historia, y ahí nos conocimos, platicamos y fue un gran momento, iba a decir impacto, pero esa palabra soy muy de cristianos, un gran impacto para mi vida, pero sí impactó ese desayuno, donde me contó aspectos de su vida y de que ella estaba queriendo platicarla con toda la gente, y lo hizo después de poquito tiempo de esa plática, a través de un libro, y a través de ese libro contó su historia, y a través de esa historia mucha gente la ha escuchado tanto en vivo como en escrito, y ahora en este podcast yo quiero que todos ustedes también conozcan a una querida amiga, ella se llama Elizabeth Sandoval. Liz, ¿cómo estás? Estoy muy bien, feliz de estar aquí en México, este país que amo tanto, y también agradecida por el espacio que me están brindando aquí. Gracias, Paco, por la invitación. Y sí, recuerdo cuando nos vimos allá en Colombia, en Bogotá, y yo todavía estaba en ese sueño de escribir el libro. Y gracias a Dios ahorita pues ya voy por el segundo libro, así es que estoy feliz. Y en muy poquito tiempo, porque esto fue después de pandemia que nos vimos y fue interesante, porque también yo digo, bueno, una mujer colombiana de nacimiento y de pronto venías de otro país a conocer Colombia, porque casi no eras como turista en tu propia extierra. Correcto, a los 5 años de edad nos mudamos a Guatemala y después de Guatemala a los 16 años a Estados Unidos y ahí he vivido toda mi vida. Toda tu vida ¿en qué parte de Estados Unidos sí se puede saber? California. Ay, qué bueno. San Diego. Ahora que me den mi visa voy a visitarte. Las puertas están abiertas de mi casa cuando guste. Bueno, aquí siéntete en total libertad. La gente que está allá te quiere mucho y te va a querer también mucho. Y después de escuchar lo poquito que yo sé, que hoy quiero que puedas extenderte un poquito más, hablarnos acerca de cómo después de ciertas vivencias la fe ayuda o desayuda, o cuál es tu perspectiva de fe, que eso es una de las cosas más importantes en este podcast. Aprender, escuchar historias y ver esas perspectivas de fe. Correcto. Bueno, para mí la fe en Dios lo es todo. Yo creo que cuando ponemos la confianza en Dios, a pesar de las situaciones que vivimos, el proceso difícil es que todos tenemos, porque todos tenemos una historia que contar. Pero si Dios está con nosotros en el proceso, no pasa nada. En un futuro vemos que todo tenía un propósito y que todo obra para bien. Así es que para mí la fe es muy importante. Tú dices ahorita es un propósito, es un proceso, pero ahorita te escuchas tranquila, cualquiera que te conozca, mira, pues bien. Pero no es fácil cuando estás viviendo el proceso y las situaciones. El libro que tú publicaste, y lo tengo aquí en mis manos, tiene un título que pues sí es fuerte, dice La noche que mi padrastro planeó mi muerte. Elizabeth Sandoval. Entonces, este libro, aparte de que creo que se ha vendido mucho, ha sido muy leído, muy querido, nos habla acerca de tu vida. Así es. La noche que mi padrastro planeó mi muerte. Me gustaría entonces ahora entrar a que nos cuentes tu historia, conocer tu historia, y yo solamente voy a ser espectador, oidor, y voy escuchándote cómo vas. ¿Cómo fue? ¿Qué sucedió toda la niñez de Liz? ¿En qué momento conociste de la fe, o si naciste con esa fe cristiana, y los sucesos por los cuales hoy eres la persona que está aquí ante estos micrófonos? Correcto. Yo nací en un hogar cristiano, mi padre era pastor. En sí, él era el único pastor del pueblito. Era una aldea pequeña y era la única iglesia cristiana que estaba allí. Y mi papá era el pastor. Pero desafortunadamente él fallece cuando yo tengo 5 años de edad.
Y desde ese momento empieza una carencia paternal en mi vida. Haz de cuenta como estar viviendo en un castillo de papel y de repente se desborona y todo se acaba. A los 7 años... Perdón, tantitito ahí. ¿A esa edad estás viviendo en Guatemala? No, a los 5 años en Colombia. En Colombia todavía estás. De ahí mi madre se ve obligada a vender la casa que nos deja mi papá y se muda para Guatemala, para la costa de Guatemala, porque desafortunadamente no recibió el apoyo de la familia por parte de mi papá. Y entonces se ve obligada y nos vamos a Guatemala. Y ahí empieza a trabajar en la Marina de Guerra lavando y planchando uniformes de los soldados. Y ahí conoce yo le decía al monstruo, ya lo perdoné, pero ahí conoce a mi padrastro. Y llega a la casa, yo no sabía qué estaba pasando, yo solo sabía que un hombre extraño estaba en la casa y que quería que le dijéramos papá. Y yo decía, no, este hombre no es mi padre. Al poco tiempo convence a mi madre que nos mudemos a la aldea, ciudad, no sé, él le prometió muchas cosas, donde él es originario. Le dijo que ahí iba a trabajar, que iba a estar bien, que todos íbamos a estar súper bien. Y cuando nos mudamos a ese lugar, nos damos cuenta que es en medio de la selva. Yo no sé si los que están escuchando conocen el Petén en Guatemala, donde están las ruinas de Tikal. Uh-huh. Ahí es selva. Lo único que habían eran changos y loros. Uh-huh. Nos alejó de la gente, de la familia, de amistades, nos alejó de todo mundo. Porque el propósito de este hombre era poder hacer daño y que nadie nos defendiera. O sea, él tenía su plan macabro de alejarnos de todo mundo y así poder hacer lo que quisiera con nosotros. Y perdón, cuando tú dices con nosotros, ¿te refieres a ti, a tus hermanitas? Sí, mi mamá se quedó viuda con 4 niños pequeños. Mi mamá solo tenía 27 años de edad cuando mi padre falleció. ¿Y tú eres la mayor, la menor? ¿Cuántos? Yo soy como la del sándwich, ¿no? De la de en medio. Tengo un hermanito menor y 2 hermanos mayores. Mi hermana y mi hermano son mayores que yo. Y nos fuimos con él. Okay. A los 15 días aproximadamente, él empezó a tomar, a emborracharse y empezó a pegarnos, a golpearnos. A mi mamá la dejaba tirada, desmayada, le pegaba tan duro que la dejaba desmayada allí tirada. Le daba patadas en el estómago, en la cara, y era traumatizante para una niña de 7 años ver todo eso. Y así vivimos un año en ese lugar, soportándolo. Y nos llevó a una chocita de bambú. Uh-huh. O sea, una choza de bambú, que el techo era de hojas de palma. Bueno, la mitad del techo, porque la otra mitad, ahí en el libro pongo de que en la noche era hermoso ver las estrellas, porque estábamos acostados y faltaba la mitad del techo. Pero al siguiente día nos enfermábamos porque el rocío de la mañana nos caía encima, siempre estábamos malos de la gripe, siempre estábamos enfermos. Al año después de sufrir tantos maltratos, mi madre decide abandonarlo y nos vamos huyendo a otro pueblo antes de que él regresara del trabajo. Y llegamos a una aldea donde mi madre compró una casita con el dinero que nos dejó mi papá. Y yo era la niña más feliz del mundo. Yo dije, por fin este monstruo se quedó atrás, ya no nos va a golpear, ya no vamos a irnos a acostar con miedo. Pero mi felicidad se acabó a los 3 meses, porque en ese tiempo, yo no sé si ustedes están de mi edad, en los 40, pero en ese tiempo se mandaba un telegrama con una frase que decía, perdóname, o sea, tenías derecho a escribir como una frase de unas cuantas palabras nada más, y él le pedía perdón, que le diera otra oportunidad, y mi madre lo perdona y lo trae de vuelta. Ojo, quiero recalcar, yo no culpo a mi madre, yo no soy nadie para juzgarla, porque yo pienso que era la necesidad. ¿Por qué digo eso? Porque en una aldea, en ese tiempo, las mujeres no trabajaban. En una aldea no había trabajo para las mujeres. El machismo estaba a la orden del día. La mujer era del hogar y el hombre del campo. Uh-huh. Entonces, yo recuerdo que a veces mi madre no tenía que darnos de comer y nos íbamos a la cama sin cenar. Y ahí, perdón, ahí también
recibían golpes tus hermanos y tú. No, ¿Solamente tu mamá o ustedes recibían algún tipo de violencia? Bueno, ahí estábamos solos con mi mamá cuando ella huyó. Antes de cuando convivían con el padrastro. Sí, mi padrastro hizo un látigo de hule especial para pegarnos a todos. Y nos pegaba por cualquier cosa. O sea, si estábamos jugando en el patio y hacíamos ruido, él venía y nos pegaba, ni siquiera nos decía nada. Entonces era como algo que de todos los días. ¿Y tu mami se daba cuenta de eso? Y ella quería defendernos y le iba peor. Entonces era terrible. Y así estuvimos por 3 meses. Yo me recuerdo que la vecina nos daba la comida que le sobraba. Y mi mamá nos la repartía a los 4 chiquitines y ella se quedaba sin comer. Yo lo miraba, yo lo observaba, a pesar que yo tenía para ese entonces ya casi 9 años. Y cuando este hombre se viene a la casa nuevamente, obvio, solo duró un mes portándose bien y empezó otra vez a maltratarnos. E incluso él empezó a matar cerdos. Uh-huh. Creo que así se dice aquí en México, cerdos, chanchos, puercos en otro lado. Correcto, empezó a matar cerdos y yo tenía terror porque yo miraba cómo él los jalaba de las patas traseras, lo colgaba en una viga vivos, o sea, los animales les metía el cuchillo allí mientras los cerditos gritaban desesperados porque sabían que los iban a matar. Y eso me llenaba de terror porque era una niña, entonces yo corría al cuarto, me escondía porque no quería ver, y este hombre malvado sabía que yo tenía miedo, entonces me llamaba y me decía, tú vas a detener el recipiente para que la sangre no se caiga al piso. Y si la sangre se cae tantito, te va a ir muy mal. Entonces, era tanto mi trauma de ver a ese animalito, o sea, es que yo miraba en sus ojos el terror de que se estaba muriendo y dejaba de respirar cuando la sangre se salía. Yo sentía que me moría de miedo, o sea, tenía tanto terror. Y recuerdo una vez que yo sentía que me iba a desmayar al detener ese recipiente y la sangre me salpicaba en la cara, en la ropa, y mi madre no soportó más tanto dolor y entonces me quita el recipiente y yo me voy corriendo a lavarme y a vomitar porque el olor era muy fuerte. Claro. Y me voy a encerrar al cuarto. Cuando yo salgo, ya me di cuenta que él ya le había pegado a mi mamá por me quitado. Por haberte ayudado. Ajá. Y mira, a veces uno dice, no, pues ya sané de eso, no hay problema, pero hasta el día de hoy yo no como carne de cerdo. No la puedo, o sea, no me pasa. Claro, sí. Entonces, si es un trauma, claro. Sí puede uno trabajar con los traumas, sí puede uno llegar a sanar, pero la herida queda. Queda ya, o sea, la cicatriz, perdón. La herida sana, pero la cicatriz queda. En mi caso, yo te puedo decir que yo puedo ver a mi padrastro de frente y no siento ningún rencor por él, ningún odio. Pero quedó la cicatriz de lo que sucedió. Entonces, sí, la verdad, ahorita yo no podría probar la carne de cerdo. Mira, y tan rica que es. Ay. Y hablando de Colombia, tan rico que la preparan, pero exactamente es lo que dices, cuando tú quedas marcado, pues sí, dentro de nosotros, en lo muy profundo, queda ese, no, mejor de lejitos. Correcto. Entonces, ahí estaban teniendo todo ese tipo de violencia, tú estabas teniendo este tipo de violencia. ¿Qué pensabas tú? Porque tú habías crecido entonces en un hogar de fe, decías que tu papá era pastor, tu mamá, ¿cómo llevaba eso con sus hijos? Porque por lo regular, pues, las mamás o siguen orando por los hijos, o leyendo la Biblia, o asistiendo a alguna iglesia, que me imagino que en el lugar en donde estabas era muy difícil, aunque en Guatemala sí hay una población muy grande de gente de fe. No sé si asistían, ibas o tenías algún acercamiento. Mira, desafortunadamente mi mamá dejó de ir a la iglesia después que mi padre falleció y fue por algo terrible, que lo voy a mencionar aquí. No lo digo en las iglesias porque es obvio, en las iglesias uno tiene que tener cuidado de lo que dices, pero mi padre en su lecho de muerte le encargó a mi tío, hermano de mi papá, que se hiciera, que cuidara de nosotros, que nos cuidara, porque esa era la preocupación de mi padre, de dejar a sus hijos pequeños. Y mi madre es súper jovencita. Y mi tío le prometió a mi padre en su lecho de muerte de que él iba a ver por nosotros, que no se preocupara, que se fuera en paz tranquilo, que se fuera en paz. Uh-huh. Estoy redundante. No, está bien. Entonces, mi padre fallece y no había pasado ni un mes.
y mi madre va a pedirle ayuda, que le ayudara con comida porque ya se nos estaba acabando. Y este hombre le dijo que de la única manera que nos iba a dar de tragar, así las palabras, la única manera que nos iba a dar de tragar es si ella tenía intimidad con él. Y estamos hablando de un hombre casado, con hijos y predicaba en iglesia. Entonces mi madre se decepcionó. Era una jovencita, entonces ella se decepcionó y dejó de ir a la iglesia. Nosotros, desde que mi padre falleció, dejamos de ir a la iglesia. Yo regresé a los caminos de Dios en el 2006. Eso fue en Texas. Entonces, pasó mucho tiempo en el proceso que te digo que tuve desde mi niñez y mi adolescencia, porque pasé algo más terrible en Estados Unidos cuando llegué a mis 16 años de allá, pensando yo que se habían acabado los problemas, que todo se había quedado atrás. No, o sea, lo difícil, lo peor estaba por venir. Y es que sufrí un abuso sexual por un hombre 19 años mayor que yo. Ese hombre sabía lo que yo estaba pasando en mi país, sabía que yo venía huyendo de alguien que me quería hacer daño, y como yo llegué sin papeles, él me dijo, si tú dices algo, si tú cuentas, te entrego a migración para que te deporten y allá tu padrastro te está esperando. Entonces me puso entre la espada y la pared. Por eso, Paquito, yo le digo a la gente, no importa la edad que tengan sus hijos, 15, 16, 17 años, no están exentos, se dice, exentos de que les pase algo, porque pueden ser amenazados. Y mucha gente piensa que porque ya están grandes, ya se pueden defender, y no es cierto. Hay mucho joven que está siendo abusado, pero está siendo amenazado también. Y que tristemente es un tema que, bueno, puede parecerse aquí, que es la migración. Todos los chicos o pequeños que mandan están expuestos a todo este tipo de situaciones. Pero aquí dimos un salto un poquito en la línea del tiempo. Ya nos fuimos a Estados Unidos, sí, a ese paso. Nos quedamos un poquito atrás porque creo que el punto en donde habla tu libro, la noche que mi padrastro planeó mi muerte, creo que vamos acercándonos un poquito así, regresamos a esta línea para después llegar a estas situaciones. Y digo, claro. Escuchando y conociendo. Entonces tú tenías una fe, digamos, ¿estabas resentida o no pensabas nada respecto a Dios, la fe o iglesia? No sabía nada de Dios. Yo le digo a mi mamá, madre, éramos como animalitos salvajes. ¿Y sabes por qué te digo animalitos salvajes? Porque no teníamos nadie que nos dijera qué hacer. Entonces, mi mamá empezó a trabajar, te digo, en la Marina de Guerra, lavando y planchando uniformes. Sí. Luego nos fuimos con este señor, regresamos en esa aldea. Esa aldea no había nada que hacer. Entonces, mi mamá tenía que ir a rebuscar la comida, como decimos en Colombia, maicito frito, maicito comido. Pero ella empezó a comprar como verduras para vender allí al vecindario, y nosotros nos quedamos solos, y por eso mismo hacíamos un sinfín de travesuras. En el libro puse muchas anécdotas, o sea, unas cosas tremendas que hacíamos. Por ejemplo, teníamos deseo de unas galletas, una soda, aquí a los chips le dicen papitas, sabritas, algo así. Y había una tiendita en ese pueblito, una sola tiendita, y la señora, pues le decíamos que mi mamá nos mandaba a pedirle fiado, y ella decía que no. Dice, no tienen ni qué comer, que van a andar pidiendo fiado, ¿cómo me van a pagar? Y yo pues me ponía triste, y mi hermano el mayor, que para ese entonces yo tenía 9 años, él tenía como 12 o 13, me dijo, no te preocupes que hoy nos vamos a saciar de sodas, allá le decíamos, no me acuerdo. Gaseosas, algo así. Y de pan y todo lo que quieras. Y le digo, ¿cómo? Si no tenemos, como decimos nosotros, ¿cómo así? Nosotros no tenemos en qué caer muertos. Y me dice, tú tranquila, tú nada más distráeme a la señora. Esa es una anécdota de ahí del libro. Distráeme a la señora, que yo me encargo. Y la señora le faltaba un ojo. Ya Dios me perdonó de eso, porque era una niña. Y entonces me dijo, tú distráela, pero del ojo bueno, o sea, es distráela para que te vea a ti con ese ojo y no me vea a mí. Y nunca entendí eso. Y fue a cortar una ramita, una ramita larga, y teníamos unos árboles que daba una fruta que tenía como pegajoso, y le puso ese glue en la puntita. Y yo le decía a la señora, ay, vea, doña Elvira, ya está descansando en paz, doña Elvira.
Le digo, a ver, enséñeme esos chicles. Ay, no, eso sí se ve que están buenos, ¿no? Y me decía, sí, ¿y cuánto cuesta? Y ya me decía el precio, y le digo, ay, no, pues está muy caro. A ver eso. Y la señora ahí, pues, ¿tiene dinero? Sí, ahora sí traemos dinero. Y de repente veo a mi hermano con el manojo de billetes Cazando. en la mano, y yo digo, ¿de dónde agarró esto? Yo no sabía. Con la varita y el... Es que allí en el pueblo la viejita tenía el dinero en una canastita. Ajá, sí. Allá no existía la caja registradora. Entonces, en una canastita y él con el palito los pegaba y se los traía. Claro. Y luego me dice, bueno, ¿qué vas a querer? Y yo, no, al ver el dinero no dije nada más me quedé asustada y empezamos a comprar de todo. La señora contenta dice, ay, qué bueno. Y yo digo, ahora, pobrecita, era con su mismo dinero que nos comimos cosas, ¿no? Pero ya pedí perdón. Y regresé a Guatemala después. Fíjate, nunca había ido y fui hace, creo, 2 años. Después que fui a Colombia, fui a Guatemala. Después de la pandemia. Y la fui a buscar. Y me dicen, ¿cómo crees que iba a estar viva si cuando tú te fuiste ya era una señora ya mayor? Entonces ya hubiese tenido unos 130 años. No saquemos edades. Aquí ya no en esta cabina que nunca hablamos de las edades. Eso es. Pero gracias a Dios que estamos vivitos, totalmente. ¿no? Y lo mismo, mientras tenemos vida eterna, ¿qué importa la edad? Correcto, pero mira, esa era esa anécdota, pero volviendo al título del libro, cuando yo cumplo 10 años de edad, cansada de los maltratos de mi padrastro, porque allí se puso peor, más violento, al punto que salíamos corriendo a las 2, 3 de la mañana porque él venía borracho con un machete. Él trabajaba allí sembrando maíz, frijoles en el campo, ¿no? Y venía borracho diciendo que nos iba a matar a todos. Y mi mamá nos despertaba y nos llevaba a todos en línea, o sea, haz de cuenta la pata y los patitos, corriendo a pedir ayuda a los vecinos, pero nadie nos abría la puerta. ¿Y sabes por qué nadie? Porque la gente le tenía miedo. Porque era violento, claro. Él a todo mundo le decía que cuando él era soldado había matado a mucha gente. Entonces, obvio, la gente no iba a arriesgar su pellejo por nosotros, ¿verdad? Y mi mamá decía, tenemos que huir, vámonos a una casa abandonada. Entonces había una casita abandonada de adobe y había una pila o lavadero, no sé cómo le llaman aquí, vacía, toda vieja, perdón. Y nos metía a mi hermanito chico y a mí en la parte de en medio acurrucaditos toda la noche hasta el siguiente día que a este hombre se le hubiese pasado el efecto del alcohol. Entonces regresábamos y ya como más tranquilitos, pero eso era constantemente. Tú te imaginas una niña yéndose a acostar todas las noches con el temor de que este hombre va a venir a matarlo. Y yo estaba harta, yo ya no soportaba más. Entonces, cuando yo cumplo 10 años de edad, mi mamá para en el hospital de emergencia, le están haciendo una cirugía abierta del estómago desde arriba hasta abajo, quitándole la matriz y no sé cuánta cosa más, porque estaba dañada de tantos golpes. Aunque ella insistía de que era de cosas naturales, obvio que no era. Nosotros mirábamos las patadas que mi padrastro le daba en el estómago, mirábamos que cada vez que le pegaba tan duro, ella sangraba por la boca, era terrible. Entonces ella tenía deshecho ahí en el estómago, mucho daño ya. Y ahí fue cuando yo dije, tenemos que correr a este hombre de la casa ahorita que mi madre no está. Es la única oportunidad que tenemos. ¿Tu hermano qué era lo que decía? Le dije a mi hermano mayor y a mi hermana tenía 12, mi hermano 14 y yo 10. Y le dije, vamos a correrlo, aprovechemos que no está mi mamá. Obvio que ellos no quisieron, tenían miedo. Me dicen, no, ¿estás loca? No, este hombre nos mata. Y yo dije, ok, Elizabeth, tienes que hacerlo tú. Y yo sabía que ese podía ser mi último día porque ese hombre era demasiado violento. Pero yo me puse a analizar y dije, pues yo no soy feliz. Si me mata esta vez será mejor. Nunca tuve una muñeca, que era mi sueño. Ahí hay una anécdota que agarramos una muñequita de una casa vecina que nos fue como en feria. Mi mamá nos dio una tunda, porque siempre nos ha educado mi mamá que la pobreza y la honradez van tomadas de la mano, siempre. Entonces, solo quisimos usar la muñeca un día, mi hermana y yo, pero nos fue feo. Entonces, yo decía, nunca he sido feliz, he sido una niña que siempre he estado con miedo, huyendo, para que este hombre no nos haga daño. Si me mata, me hace un favor. Así es que agarré su ropa, se la eché en una bolsa de plástico, se la puse en el patio. Te digo, la casa que teníamos
Era una casita de Era adobe, algo sin sencillo. electricidad, sin agua, nada. Dentro de la O sea, de tierra, todo muy humilde. Ujú. Y agarro un cuchillo de la cocina y lo espero en el patio de la casita, en un banquito de madera, hasta que él regresara. Mientras mi hermana y mi hermano se metían al cuarto y trababan la puerta, porque tenían miedo. O sea, me dejaron afuera. Claro. Tú eres la que... Ándale. La de la idea, tú la ejecutas. Muy valientita, pues adelante, ¿no? Y lo esperé. Tenía mucho miedo, pero yo ya estaba decidida. Y dije, si me mata, se acaba todo. Y de repente, a las horas, no sé a qué horas, voy viendo a este hombre viniendo hacia la casita. Antes de entrar a la casa teníamos un alambrado de púas, Ujú. un cerco, y había una puerta. Y él va entrando y me paro con el cuchillo, todo oxidado el cuchillo, pero yo así. Y le dije, usted no pone un pie más en esta casa, porque esta casa se compró con el dinero que nos dejó mi papá. ¿Cuál crees tú que era su reacción, Paco? Pues violento y No, burlarse. Desde una niña de 10 años Se tiró una amenazando. carcajada en mi cara y me dijo, quítate o te voy a cortar la cabeza de un machetazo. Y le dije, pues... Porque él siempre cargaba el machete. Obviamente, era su arma, aparte de su... Trabajaba en el campo. Y le dije, pues hágalo, porque si usted no lo hace ahorita, yo sí lo voy a matar. No se puede decir esa palabra, pero bueno, le voy a hacer daño cuando esté dormido. Yo sí. Pero era obvio que no lo iba a hacer, Paquito. No lo iba a hacer. Yo no maté ni una cucaracha. Era una niña de 10 ¿Qué te impulsaba años. entonces el defender a tu mamá? La única el opción. fastidio de bebida, Era la única opción que yo tenía para que él se fuera de casa. Si yo no lo amenazaba así, él no se iba a ir. Entonces allí solo había de dos. O él me hacía daño a mí o yo lo amenazaba. Pero yo no le iba a hacer nada. Era la única opción que él dijera, no, pues me voy a dormir. Y si estoy dormido y esta loca me hace algo, entonces, obvio, sí tuvo temor y agarró su bolsa y se acercó a mí y me dice, no sabes lo que acabas de hacer. Y me dijo, acabas de sentenciar tu pena, ya sabes, ¿no? De muerte. Me dijo, voy a regresar y te voy a hacer pedazos. Porque a mí ninguna mocosa, y me dijo muchas cosas más, que no vamos a entrar en detalles. Me va a humillar y me va a correr de esa manera. Y yo todavía, tú sabes que cuando tú estás metido en una bronca, la adrenalina como que se te sube, ¿no? Y hablé sin pensar y le dije, pues aquí lo estaré esperando. Muy machita, dice mi mamá. Y se fue. Y ahí cuando él se da la vuelta, solté el cuchillo y empecé a llorar asustada, temblando. Como una niña ahí temblando, llorando y diciendo, papá, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué nos dejaste? Porque yo no lo entendía. Siempre me decía o escuchaba yo a la gente, porque era una niña, a la gente decir, pero si él era tan bueno, si él pastoreaba una iglesia, si él recibía a la gente a la casa, siempre había un techo para la gente allá, siempre les daba de comer. Entonces yo decía, ¿por qué? Y mira, llegué hasta a dudar de Dios. Es que eso es lo que te iba a preguntar, porque pequeña, de pocos años, pero tuviste la experiencia de tener un papá con la fe, que les hablaba, que veía otro tipo de vida, pues no era para dudar, era para estar muy enojada con Dios. Correcto. Llegué hasta a dudar de Dios y la verdad, pues te digo, duré mucho tiempo sin ir a una iglesia hasta el 2006 que regresé. Pero regresando a esto de los maltratos, este hombre se fue y yo dije, no creo que él vuelva. Pero gracias a Dios, ¿sabes por qué ese día no me hizo daño ese hombre? No iba tomado, no iba borracho. Si hubiera ido borracho no estuviéramos aquí hablando, Paquito. Y yo creo que también ahí es donde los milagros de Dios empiezan a ser Exactamente. el punto. Exactamente. Yo siempre digo que cuando Dios siembra una semilla en tu corazón, tarde o temprano esa semilla va a dar fruto. Entonces, todavía no era mi tiempo. Y Dios estuvo allí conmigo en el proceso. Mira, después que este hombre se fue, había una vecina que estaba viendo todo lo que estaba pasando. Y él no era tonto. Tú sabes que todos tenemos una vecina que es bien informativa, ¿no? Las cámaras de vigilancia de antes. Exactamente. Y le agradezco tanto a esa vecina, porque él sabía que si esa vecina hablaba, iba a contar todo. Y pues él no me podía hacer daño, por lo mismo.
Entonces ella me dijo, vente a la casa, vente porque este hombre sí te va a hacer daño, va a regresar. Y de una, no la pensé, Paquito, agarré y me fui para su casa. Para ese entonces mi mamá salió del hospital y mi tía tiene una hermana gemela, mi mamá, se la lleva a su pueblo, que es a 1 hora de distancia de allí, para cuidarla. Y mi hermana y mi hermanito se van para allá. Y mi tía convence a mi mamá para que se vaya a Estados Unidos, porque sabía que si ella regresaba, la iba a matar ese hombre, la iba a hacer daño. Entonces, mi mamá, sí, se fue. Y mi tía le prometió que nos iba a cuidar. Mi tía dijo, tú vete a Estados Unidos, no te preocupes, yo los cuido a ellos. Y mi hermana y mi hermanito se fueron con mi tía. Mi hermano mayor y yo nos quedamos en la casa porque mi tía nunca nos dijo que nos fuéramos con ella. Al mes que sufro la amenaza de este hombre, atrás de la casa, y te digo, todavía tenemos, porque la casa todavía la tenemos. Bueno, mi mamá la todavía está en Guatemala. Sí. Hay un árbol de aguacates. Uh-huh. Y para el tiempo de lluvias y vientos, los aguacates se caen muchísimo. Entonces, esa noche estaba lloviendo mucho. Y yo agarré una canastita el siguiente día y me fui a agarrar los aguacates. Y vaya sorpresa, cuando estoy agarrando los aguacates, voy viendo el machete de mi padrastro enterrado abajo del árbol. Y allí fue cuando entendí que su plan era regresar a hacerme daño. ¿Y cómo sabía que era de mi padrastro? Porque él a todos sus machetes le ponía sus iniciales. Entonces dije yo, este hombre sí va a regresar. Pero dije, ya pasó el tiempo, a lo mejor se arrepintió. No, mejor no va a pasar nada. Y la razón por la cual no quería volver con la vecina es porque la vecina tenía como 14 hijos. O sea, era una locura. Los chamacos se peleaban entre todos y a mí me caían también los trancazos. ¿Y estabas ahí con tus hermanitos? Sí. Igual. Entonces dije yo, no, me quedo en la casa. Para ese entonces mi hermano el mayor era muy vaguito. Todavía lo es. Lo bueno que no me va a escuchar. Todavía lo es. Está viejo, pero es vago. Y se quedaba siempre con sus amigos. Porque te digo, no teníamos nadie que nos dijera qué hacer o qué decir. Sí, claro. Entonces, me quedé sola esa noche. Eso fue como 2 semanas aproximadamente después que encontré el machete. Y vaya sorpresa. Estaba lloviendo mucho y empiezo a escuchar pasos. Y yo decía, no, cálmate, Elizabeth, es tu imaginación. No está pasando nada. Y teníamos una mini ventana. Digo teníamos porque esa ya no existe. Chiquita, pero las bisagras se llama ruido como si fuera una puerta gigante. Y la abro y hace el ruido ahí, como aquí, ya sabes, ¿no? Sí, sí. Y voy viendo la figura de mi padrastro yendo a la parte trasera donde había dejado el machete. ¿Te imaginas el terror de una niña de 10 años? Saber que en ese momento te pueden matar. Y sola. Eran como la 1, 2 de la mañana, no recuerdo, era la madrugada. Uh-huh. Me sentí tanto miedo que quería moverme y no podía. Sentí como que mis piernas estaban inmovibles, mis pies se pegaron, no sé, fue algo, tanto el miedo que me quedé congelada. Le decimos allá freeze. Entonces, reacciono y empiezo a correr. La casita está en una subida y empiezo a correr para abajo. Y estaba lloviendo. Lloviendo, sin zapatos, sin suéter. Es que me imagino, y perdón, me estoy imaginando la película. No, es que es muy interesante. Horrible. Imagínate la lluvia, los relámpagos, truenos. Sin zapatos, sin ropa, o sea, traía unas shorts y una playerita, pero no traía suéter, corriendo cuesta abajo, y las casas más aledañas estaban en la bajada, y yo empezaba a tocar puertas, y ábrame, mi padrastro me quiere matar. Nadie me abrió la puerta, absolutamente nadie. Y como te digo, claro, ellos no iban a arriesgarse por mí, y mi única opción era correr hacia el bosque. Te digo que era una aldea, y había muchos pinos. Y yo solo sentía que las espinas se incrustaban en mis pies, chocaba contra árboles, ramas, y la lluvia, o sea, la oscuridad, era terrible, era el miedo de todo. Ahí tenía miedo de todo, de que me mataran, de que me cayera un rayo. De animales, de caer en un hoyo, de un barranco, de lo que quieras, o de todo. Otras personas. Lo bueno que ya conocía más o menos el terreno, porque mi hermanito y yo, el más chico, yo era bien tomboy, no sé cómo decir tomboy, bien... Aventurera. Andabas por ahí. Hacía resorteras. Sí. Y mi mamita me va a regañar, pero le quitamos el elástico de su ropa interior. Y hacíamos resorteras, pues no teníamos cómo. Y yo se las hacía a mi hermano, todas chuecas, y que nos íbamos a matar pájaros.
Y conocíamos todos esos pinos allá adentro, abajo de la selva, pues, del bosque. No era selva, era un bosque. Y pues ya conocía más o menos, pero pues en la noche, lo que sí había mucho son culebras de cascabel o víboras de cascabel. Entonces era un combo de miedo. Estaba muy aterrada. Y lo único que sé es que me escondí atrás de un árbol, me agaché debajo de la lluvia, enlodada, toda asustada, sentía que mi corazón se iba a paralizar y no escuchaba ruidos más. Y ahí no supe de mí. Hasta el siguiente día que me despierto ya que estaba el sol y no podía hablar. Yo creo que grité tanto. Por la lluvia y por todo lo que estaba. Y claro, grité mucho que me ayudaran. La vecina, que le agradezco a Dios por esta vecina, me andaba buscando porque ella sabía que este hombre... Ella escuchó los ruidos en la noche, pero ella no podía hacer nada porque en vez de yo correr para su casa, corrí para abajo. ¿Y por qué? ¿Por qué hice eso? Porque mi padrastro iba por el machete para el lado donde estaba la casa de la vecina. Entonces tenía que ir al sentido contrario y ella me encontró. Y ella me llevó a su casa, ella me curó, estaba súper lastimada. Claro. Y ella me dijo, tienes que irte ya. Pero ya, porque este hombre te va a matar. Y agarré 2 mudas de ropa, un número de teléfono de una tía de la ciudad de Guatemala por parte de mi mamá. Yo no la conocía. Y me voy sola hasta Ciudad de Guatemala. Y allá le pido a una señora una moneda para hacer una llamada de teléfono público. Y le digo a mi tía, soy fulana de tal, por favor venga por mí, usted no me conoce. Yo le explico lo que está pasando. Y gracias a Dios, ella fue por mí. Estuve estudiando allí con ella hasta los 16 años de edad. Pero ¿sabes qué? Por eso yo siempre digo, las mujeres también maltratan. Las mujeres también son abusivas. Yo no soy de esas mujeres que dicen, no, es que los hombres son malos, los hombres son los abusadores, los hombres bla, bla. No, no es cierto. Ser humano en general. Exactamente, porque mi tía estaba maltratando física, verbal y emocionalmente a su hijastra. Ella tenía una jovencita allí que la estaba criando desde que estaba chiquita y la trataba muy mal. Y algo que a mí no me gusta es la injusticia. Y yo empecé a defender a esta jovencita y mi tía me dijo, perfecto. ¿Prefieres defenderla a ella? Pues a ti te voy a tratar peor. Y fue tanto su maldad, tanta su maldad, que me cambió de las clases de la mañana para la tarde. Y en la mañana yo tenía que ayudarle a la chica del servicio a limpiar, a arreglar todo. Sí. Y me mandó al cuarto de la sirvienta para estar con ella, de la chica del servicio. Y me dejaba sin comer. Le echaba seguro llave a la alacena. Y si yo agarraba algo de la refri, me pegaba. Entonces llegué, Paquito, hasta comerme la comida que le daban a los perros. Porque tenían 3 perros en la terraza, en el 3er piso, para cuidar ahí la casa, porque es una zona muy peligrosa en la ciudad de Guatemala. Lo bueno que le daban caldo de res a los perritos, o sea, no eran croquetas, pero no se usaba tanto croquetas en ese entonces. No, y yo le dije a la chica del servicio, ¿me das chance de yo llevar la comida para que ellos me conozcan? Porque me tienen, como que pues no me conocían, me podían atacar. Y ella dice sí. Y yo llevaba la comida y empezaba a comerme la carne mientras los perros me observaban, y ya después les daba la verdurita. Y hasta que mi tía se dio cuenta, obvio, y pues ya te imaginarás cómo me fue. Entonces sufrí muchos maltratos por parte de ella también. Y te digo... ¿Y cuánto tiempo viviste con ella? Entonces desde los... Ya 6 casi años. Ya iba a cumplir 11, como unos 5 años, más o menos. 4 años y medio, 5. Y entonces a partir de ahí, ¿y tus hermanitos en ese entonces en dónde estaban? Se quedaron con mi tía. Con la tía. Mi hermano el mayor no, él se quiso quedar en la casa, pues ya estaba grande, ya trabajaba. Allá pues los jóvenes trabajan desde los 14 años. Y ahí entonces, ¿cómo es el cambio? ¿Te decides migrar o cómo fue que pues, llegas a la otra etapa de tu vida? Le dije a mi mamá que yo me quería ir para Estados Unidos. Obvio, ella no quería. Me dice, estás muy chica, es muy peligroso en el camino. Y le dije, si usted no me lleva, yo me voy. Y como vio que ya me había ido del pueblo a la ciudad, pues ha de haber pensado, sí, lo hace. Claro. Y sí lo hubiera hecho. Soy muy aventada, soy muy demasiado aventada. Entonces me mandó a traer. Gracias a Dios, todo bien en el camino. Duré 2 meses para llegar.
E incluso, fíjate qué curioso, estuve aquí en México por 9 días en un hotel, nos tenían a 25 inmigrantes. Y estoy hablando en 1990 y algo, no me acuerdo exactamente. Y estuvimos 9 días allí encerrados porque el coyote que nos traía se vendió. Que es la gente que lleva a las personas que están indocumentadas. Sí, nos quitaron 25,000 pesos en ese tiempo, pues creo que el peso no tenía tanto valor, pero 25,000 pesos por cabeza, dijo él, para dejarlos ir, si no, los te entrego a migración para que se regresen. Entonces el mismo coyote no sé cómo se dice la palabra en español, pero estaba en contacto con los policías. Y después que nos quitaron el dinero, nos mandaron a Garibaldi. No sé para qué. Garibaldi es el lugar en donde en la Ciudad de México, la Plaza Garibaldi, donde están más mariachis y donde es ahí nos una bajaron. zona de mucha fiesta. Sí, mexicana. ahí nos dejaron. Entonces, emprendimos nuestro camino solos hasta la frontera. Todo el grupo solos. Algunos se dieron por vencidos, se regresaron, pero yo llegué hasta la frontera, crucé Nogales. Y de ahí en Nogales, en ese tiempo, antes de lo que pasó en septiembre 11, ya sabes, del terrorismo en Estados Unidos, se podía viajar en avión sin documentos. Entonces, de ahí de Nogales, viajé hasta Los Ángeles. Y cuando llegué a California, dije, por fin se quedó todo atrás. Ya estoy fuera de peligro, estoy con mi mamá, estoy en el país del, ¿cómo se dice? El sueño americano, de las oportunidades, toda la idea que se tiene. Honestamente, era todo lo contrario. Cuando yo llegué allí es cuando sufro el abuso que te digo. Este hombre, mira, está la historia en el libro y no vamos a entrar en detalles porque no tenemos el tiempo, pero este hombre conocía al marido de mi mamá. Obvio, mi mamá ya tenía pareja en Estados Unidos porque era jovencita y tenía derecho de rehacer su vida. Y ella tenía muchos años allá, conoció a una pareja y esta pareja tenía una hija y este hombre era el amante de su hija, porque él era casado. Pero ahí está todo con detalles. Entonces, obvio, él escuchaba todas las conversaciones de mi mamá, de lo que me había pasado allá, y es cuando él abusa de mí y me dice, si llegas a decirle a tu mamá o a alguien, te entrego a migración y te lleva de regreso y allá te van a hacer daño. Entonces me puso entre la espada y la pared. Y es cuando yo tuve que callar, pero ¿sabes? Salí embarazada. Y cuando él se dio cuenta que yo salí embarazada, se asustó, porque obvio, yo era menor de edad. Y él era 19 años mayor que yo. Yo tenía 16 y él yo iba a cumplir 17 y él tenía 36, entonces casi 20 años. Y se asustó y me dijo, toma $200 y te vas a practicar un aborto. Porque si tú tienes a la bebé o al bebé, te lo voy a quitar y no lo vas a ver nunca más. Cuidadito, dices que yo soy el padre. Si yo hubiera sabido las leyes, él se hubiera ido a la cárcel, pero yo no sabía, yo tenía poco de haber llegado. Y agarré los $200. Jamás me pasó por la mente practicar un aborto. Pero agarré ese dinero porque dije, él tiene obligaciones. Y yo estaba trabajando en ese entonces, empecé a trabajar en una tienda de Disney, ahí no sé si has ido a Los Ángeles, allá en los callejones, las tiendas de ropa que están todo ahí en el centro. Bueno, yo trabajaba en una tienda de Disney ahí. Y un día yendo al trabajo, iba en el autobús, porque no manejaba. Una anciana iba sentada a la par mía, y para mí eso es un ángel en la tierra. Yo estaba súper flaca, no se me notaba el embarazo, tenía 1.5 meses, creo, de embarazo, y ella me toma las manos y me dice, yo sé que tú estás muy triste, tú estás sufriendo por lo que te está pasando, pero quiero decirte que ese bebé que estás esperando te va a bendecir a ti y a mucha gente. Alégrate, Dios no te va a desamparar. Él va a estar contigo y tu bebé todo el tiempo. ¿Y qué crees que hice? Me bajé ahí en el centro y con esos $200 empecé a comprar ropita de bebé. Todo color rosa. Todo, hasta el cepillito. Sin saber, porque era Messi. Sin saber. Ni nunca supe hasta que nació. Porque en ese tiempo los ultrasonidos eran una mancha, ahora son 3D. O sea, ves hasta el chamaco qué ojos tiene o qué pelo va a tener. La cosa es de que compré todo rosa y yo dije, ok, así como está la situación. Estoy embarazada, jovencita, y yo dije, yo no tuve una muñeca de niña, así que yo quiero una muñequita de carne y hueso.
Y yo dije, y esta muñeca va a ser una niña y se va a llamar Michelle. Y obvio el doctor se reía, ¿no? O sea, se burlaba de mí y decía, ay, ¿qué tal si es niño y tú con ropa rosa y todo? Va a ser niña. Y los ultrasonidos siempre enseñó que era, no enseñó nada, o sea, no se miraba. Y cuando nació, me dijo el doctor, mira nomás, sí te lo concedió Dios porque tuviste una hermosa niña. Le dije, yo lo sabía, porque yo con hasta mi bolsita rosa. Si hubiera sido niño, pues pobre, ¿no? Y le iba a tocar rosa. Y ahora te puedo decir que la ancianita tenía razón, porque esta niña no solo ha sido de bendición para mi vida, sino para mucha gente. Mira cómo son las cosas. Ella es la primera graduada de una universidad en mi familia. Es la única graduada de mi familia, en una universidad muy prestigiosa en San Diego, donde cada año pagas más de $100,000 por clase. Porque es una universidad muy, no se llama, como les ponen como high standard, no sé cómo se dice. De alto estándar. Ajá, y yo no pagué ni un Fifi. centavo. No pagué ni un centavo porque es súper inteligente, le dieron beca. Ella creó un tenis team en la high school, no sé cómo se dice high school antes de la universidad. Secundaria. Ajá. La secundaria. Sí, preparatoria, perdón. Ok, La preparatoria antes de la... Bachillerato. Sí, ella, esa high school no tenía tenis team y ella lo creó porque ella venía de Texas. Te digo que nosotros nos fuimos a Texas a vivir allá. Yo me la llevé cuando estaba chiquita. Y allá empezó a jugar tenis y se hizo muy profesional. Las dos somos izquierdas o zurdas, no sé cómo se dice. Y las lefties son muy buenas para el tenis. Muy buenas. Entonces empezó a ganar medallas, muchos certificados. Premios, diplomas, etcétera. Y cuando nos vamos a California y ella llega a esa preparatoria y no tiene tenis, obvio, ella crea, le dicen, ahí están los jóvenes, tú enséñales y si tú los formas, yo agarro un coach y formamos un tenis team. Y ella formó un tenis team para mujeres y hombres. Ahora hay 2 de ellos que están jugando profesionalmente, que salen en la televisión y siempre le dicen gracias a Michelle Sandoval. Siempre. Eso, todo esto que me estás contando, porque ya es otro estilo de vida, otra vida. ¿Aquí tú ya tuviste algún momento en el que te reconciliaste con la fe? ¿O todavía no sucedía? Cuando nació mi hija, sí, quería comentar eso para decirte lo que la ancianita dijo, fue tal cual. Que fue una bendición para otros. Exacto, y ahí es donde digo, Dios pone ángeles en la tierra, porque esa ancianita para mí era un ángel, ella no sabía que yo estaba embarazada. Entonces, cuando mi hija nace, yo tenía miedo que este hombre nos hiciera daño y me voy para Texas, para Fort Worth. El hombre... El papá de mi hija. O sea, que la víctima era la que andaba huyendo. Yo siempre andaba huyendo para todos lados para protegerme y proteger a mi hija. Llegamos a Texas. Y yo ahí empecé a trabajar. Yo a los 22 años tuve un restaurante en Texas. Porque me encanta trabajar, me encanta el business, decimos allá. Entonces, empecé con una chica, nos hicimos socias y empezamos a abrir un restaurante mexicano, porque allá hay mucha gente de México. Colombiana, viviendo en Guatemala, en Estados Unidos, con un restaurante mexicano. Ahí está la multiculturalidad. O sea, exactamente. Tú tienes que buscar lo que va a producir. Claro. Y yo no podía hacer comidas de Guatemala o colombiana en un área donde la mayoría son mexicanos. Claro. El 99%. Entonces, contratamos a una señora que cocinaba súper riquísimo y nos fue súper bien, súper bien. Pero lo que te quiero decir es de que tenía todo. Traía un Mercedes-Benz, tenía mi depa, tenía un restaurante, vivía súper bien. Pero ¿sabes qué? No me sentía feliz. Porque yo siempre estaba con eso en mi corazón. Cuando yo tenga mi residencia, decía, porque tenía permiso de trabajo, me dieron permiso. Yo decía, cuando tenga mi residencia voy a regresar y me voy a vengar. Me voy a vengar de mi padrastro, me voy a vengar del papá de mi hija, de mi tía, la gruñona. O sea, traía una amargura en mi corazón que yo decía, me voy a vengar. Pero Dios tenía otros planes, porque cuando llegó el 2006, pasó una prueba bien difícil. Todavía no tenía mi residencia. Una prueba muy difícil que se comprometía a mi salud. Y ahí me asusté. Y yo dije, no me puedo morir porque mi hija, ¿con quién se va a quedar? ¿Qué va a pasar con ella?
Y empecé a preocuparme y ahí es cuando una señora me invita a la iglesia y en el 2006 es cuando yo regreso a los caminos de Dios, pero ahí entendí que yo no podía ser feliz, que iban a haber esos vacíos, esos faltantes en mi corazón porque yo no había perdonado, porque yo traía ese odio, ese rencor, esa amargura dentro de mí. Y ahí entendí que el resentimiento es una autointoxicación que envenena la vida por dentro y que no permiten que tus heridas sanen. Pero cuando tú perdonas genuinamente, brota dentro de ti una nueva vida. Uh-huh. Y eso tuve que hacerlo, Paquito. Tuve que arrodillarme y soltar todo, decir yo perdono por mi bien, no por la otra persona, por tu propio bien. Porque la otra persona sigue su vida feliz, mientras tú te estás amargando. Y está comprobado científicamente que cuando tú tienes rencor o amargura, dolor en tu corazón, atrae enfermedades físicas. Uh-huh, eso te da cánceres, lupus, hay muchos tipos de enfermedades que es por el odio. Entonces yo dije, por mi propio bien necesito perdonar. Y yo le pedí a Dios con todo mi corazón, límpiame, quítame todo eso y llena mi corazón de amor y de bondad y de compasión por los demás. Y de verdad, no, te puedo decir que fue como por arte de magia, pero yo me sentí tan liberada. En ese momento sentí como que me quitaron una carga de encima, me sentí libre, feliz, plena. Y ahí empezó Dios a trabajar en mi vida. Y ahí me acordé, porque cuando yo cumplí 12 años de edad, yo dije, cuando yo sea grande, yo le voy a ayudar a los niños que están en necesidad, porque yo sé lo que se siente, querer hasta un dulce y que nadie te lo regale. Yo me acuerdo cuando estaba chiquita, yo no tenía ni un par de zapatos nuevos, porque mi hermana era mayor y los usados me tocaban a mí. Siempre lo de los hermanos mayores le tocan a uno. Entonces yo decía, cuando yo sea grande yo voy a ayudar a los niños en necesidad. Y en el 2019, en California, me puse a pensar y dije, yo hice una promesa. Y yo estaba trabajando en un pawn shop, estaba haciendo muy buen dinero. Y yo dije, voy a cumplir esa promesa. Y le digo al manager, al dueño, I'm quitting, ya me voy. Y se quedó con esta loca que trae. Y dije, no más, ya no trabajo aquí con ustedes. Yo les hacía casi $30,000 al mes en ventas. Y se quedó así como sacado de onda. Elizabeth, wait, ¿qué te pasa? Y le digo, no, ya no trabajo más contigo. Gringo, no es cierto. Y entonces empecé a decirle a todas mis amigas, hey, quiero que, si no tienen dinero, porque no les gusta dar dinero, son bien coditas, quiero que me junten mochilas, quiero útiles escolares, ropa, juguetes, zapatos, comida enlatada, latas de cereales también, de todo. Avena, por favor, quiero para esta fecha tal. Yo estaba en la iglesia de Luis Enrique Espinosa. Un amigo común, hermano de Manuel Espinosa, del Grupo Rojo, que todos conocemos y que la gente ha escuchado mucho. Todos lo conocemos a ellos. Ya Dios los perdonó, ya son cristianos. Y entonces le digo a Luis Enrique, oye, quiero ayudar a niños en necesidad. ¿Qué me recomiendas? ¿Dónde puedo ir? Ah, mira, mi hermano el Paco, ahí en Hermosillo, Sonora, está apoyando un lugar que se llama Invasión Guayacán, donde hay un comedor de niños y esos niños viven en un basurero. Le dije, perfecto, dame el número, me comunico, ya sabe el Paquillo loco, ¿no? El Paco Espinosa. Y entonces me comunicó con él y me dice, claro que sí, morra, vente para acá, aquí hay mucha necesidad. Lleno mi carro del trunk, la parte trasera, y la atrás, donde van las personas, llené hasta el tope. Y me voy solita manejando desde California hasta Hermosillo, Sonora. Digo que soy aventada. Yo sé, te conozco poquito. Y entonces eran de 13 a 15 horas hasta allá. A veces me quedaba dormida y me despertaba cuando ya iba por las orillas, porque allá en Estados Unidos, en las orillas les ponen unos baches para que no te duermas. Ajá, y así te despiertas. Muertos, Sí, entonces sí me iba quedando dormida muchas veces y yo decía, ay Dios, todavía no quiero ir para allá, espérate. Y llegaba hasta allá, Paco, desde el primer día que yo llegué, y ver esa felicidad en los niños al ver los juguetes, los regalitos, yo dije, esto es felicidad. El dar a la persona necesitada, porque hay gente que
también aprovechada, ¿no? A las personas necesitadas, pero qué mejor que a los niños. Y ver esa carita de alegría, dije, that's what I want. Esto es lo que quiero hacer para siempre. Y empecé a ir. Y yo bien feliz. Eso sí, me iba mal a veces en carretera porque me querían los federales. Y cualquier cosa de esas situaciones que suceden cuando andamos así. Ese es totalmente normal, pero el punto es ese, ¿no? La empatía que tuviste después de todo lo que has vivido. Sí, y ahí fue, mira, después de varios viajes que hice a Hermosillo, Sonora, muchos niños, en especial las niñas, empezaron a tenerme confianza y me empezaron a contar lo que estaban viviendo en sus hogares, entre comillas, porque sus casitas son hechas de basura, plástico, cartón, todo lo que encuentra el basurero. Allí es el basurero de Hermosillo, o era, ahora es Invasión Guayacán. Y niñas, Paco, de 11 años embarazadas, de 12, 13 años, del padrastro, del abuelo materno, una niña embarazada, de el vecino. Y ¿sabes lo más tremendo? Las mamás lo saben y le dicen, no digas nada. Qué vergüenza si se dan cuenta. Les preocupa más el qué dirán que lo que está sufriendo la criatura. Y ahí fue cuando yo dije, ok, estos niños necesitan algo más que las cosas materiales. Necesitan ser escuchados. Y ahí fue cuando decidí plasmar mi historia en las páginas de un libro y así poder ser la voz de muchos niños y adolescentes que no se pueden defender en la actualidad. Liz, da para mucho y porque yo sé que tienes muchas otras historias que platicamos aquella vez en ese desayuno y en esa taza de café. Y es impresionante el ver cómo hoy esa persona puede hablar de perdón, puede hablar de empatía, de ayuda hacia los demás y de contar la historia y que tú también dices, puedo ver de frente al hombre que me hizo daño o aún a los hombres que me hicieron daño y a las mujeres, en este caso también. Y no es fácil encontrar el perdón, pero precisamente esta serie de testimonios aquí en Buena Nueva hablamos acerca de esa fe, porque cualquiera puede decir cómo a una persona, a una niña, una familia cristiana que comenzó, le pueden suceder tantas cosas. ¿En dónde estaba Dios? Y no entendemos, y es muy difícil, y no se trata tampoco de justificar a Dios por lo que sucedió. Son situaciones que suceden. Pero el cómo tú las afrontas, el cómo tú las sobrevives, el cómo tú encuentras después de ese lapso esos destellos de la gloria de Dios, de su mano, de no entiendo por qué a mí, y que apenas estás empezando ahorita. Y digo empezando porque sé que es otro ciclo de tu vida en donde vas a empezar a ser de mucha más bendición hacia otros. Tu libro tiene poco tiempo de que lo editaste, se acabó ya las primeras ediciones, es lo que tengo entendido, has tenido presentaciones y todo, y más allá del libro, tu persona, más allá de los libros que vengan. Entonces a mí me da mucho gusto y a la gente que ha escuchado tu historia también. Este es solo el inicio y solamente son pequeños pincelazos de lo que narras tanto en el libro como en tu vida. Y a mí me da mucho gusto por hoy. Yo creo que vamos a dejar aquí este podcast. Posiblemente podríamos hacer otra parte, otra hora, otras 2 horas aquí platicando. Sí, porque no, es que la historia es muy larga. Entonces, ahorita ya voy a sacar el libro del tema del perdón. Va a estar pronto, Dios quiere, va a estar disponible como unos 3 meses. El de inglés, porque me lo están pidiendo mucho en Estados Unidos, también ya va a estar listo en un mes. Ya está traducido y ahorita lo están trabajando. Y aquí en México, este libro está disponible en librerías Maranata, en las 4 sucursales y también en sus tiendas en línea. Entonces, está todo. Mira, ahorita he vendido más de 1,500 copias. Gracias a Dios, el libro tiene poco que salió, pero es que es muy importante que los padres abran los ojos. Y es que, mira, mi deseo es que por medio de este libro se pueda crear una conciencia de alerta en las familias, iglesias e instituciones acerca del abuso y violencia que viven muchos niños en la actualidad. Como tú también decías, niños y adolescentes, porque Correcto. Fue también una edad adolescente en donde también tuviste situaciones muy difíciles. Así es. Liz, muchas gracias. Elizabeth Sandoval, la noche que mi padrastro planeó mi muerte. Gracias por tu amistad, gracias por seguir compartiendo, gracias a toda la gente que nos escuchó. Y pues bueno, en tus redes sociales te buscamos como Liz Sandoval. Correcto, Facebook e Instagram, Liz Sandoval. Si quieren el libro, también pueden meterse a mi página, a mi correo electrónico, sandovalizz29@gmail.com. Perfectamente. Muchas gracias, Liz, y gracias a toda la gente que nos escuchó. Hoy nos extendimos, pero muy interesante la historia
muy bonito saber que la fe puede ayudar y nos da fuerza por el perdón. Gracias, Buena Nueva Testimonios. Gracias, Claudia. Gracias, Roger, que hoy nos visita por primera vez aquí en la cabina. Gracias a Alexis. Gracias a Sabrina y a MBS Radio por eso. Yo soy Paco Palafox y nos vemos en otro episodio aquí en Testimonios de Buena Nueva. Esto es Paco Palafox.